¿Cómo estás? El día de hoy aprenderemos un poco más sobre los cambios de estados en la materia. En tu casa hay muchos cambios de la materia que seguramente estás consciente de ellos, como por ejemplo cuando ves que el hielo de la nevera se derrite o como el agua líquida sobre la estufa se empieza a evaporar. Pero hoy veremos otros cambios que no son necesariamente de sólido a líquido y de líquido a gaseoso, sino que pueden ser, por ejemplo, de estado gaseoso a sólido o de estado sólido a líquido. Entonces, acompáñame en esta clase. Muchas gracias por tu atención. Existen diversos procesos físicos a través de los cuales la materia puede cambiar gradualmente de estado, alternando entre sólido, líquido y gaseoso, de acuerdo a las condiciones puntuales de presión y temperatura a las que sea sometida, así como a la acción de catalizadores específicos. Esto se debe a la cantidad de energía con que vibran sus partículas, permitiendo una mayor o menor proximidad entre ellas y alterando así la naturaleza física de la sustancia en cuestión. En el caso de los sólidos, la atracción entre partículas es muy fuerte. En los líquidos, esta atracción es moderada. En cambio, en los gases, la atracción entre partículas es bastante débil. Las partículas de los sólidos están muy juntas entre sí, los líquidos medianamente juntas y en los gases muy separadas unas de otras. Para los sólidos, las partículas vibran en el mismo lugar, mientras que en los líquidos pueden pasar de un lado a otro esta vibración. En los gases, las partículas se mueven de un lado para otro. Los sólidos tienen una forma y volumen definidos. Los líquidos, aunque tienen un volumen definido, tienen forma indefinida. ¿Qué quiere decir esto? Que adoptan la forma del recipiente que los contiene. Y los gases definitivamente no tienen una forma o volumen definidos. Veamos ahora estos procesos de cambio. La fusión es el paso de la materia sólida a la líquida al aumentar su temperatura hasta su punto de fusión. La solidificación es el caso contrario, de líquida a sólida o de gaseosa a sólida, también conocido este proceso como cristalización o deposición, en el cual se retira la temperatura. La evaporación implica el paso de estado líquido a gaseoso al incrementar la temperatura hasta su punto de ebullición. Muy parecida a la evaporación es la sublimación, pero es menos común y se trata del paso de sólido a gaseoso sin transitar el estado líquido. La condensación o precipitación convierte gases en líquidos a partir de la variación de la presión o variación de la temperatura. Ejemplos de fusión. Derretir hielo es uno de los ejemplos más conocidos, así como la fundición de los metales. El magma volcánico, sometido a enormes presiones y temperaturas, en la profundidad de la corteza terrestre puede pensarse como una roca derretida o fundida. También quemar plásticos. Cuando se aumenta su temperatura a condiciones ordinarias, ciertos plásticos se vuelven líquidos con rapidez, aunque vuelven a solidificarse con igual rapidez una vez que la llama no está en contacto directo con ellos. Derretir queso. ¡Qué ejemplo tan delicioso! El queso es un coagulado de lácteos, que usualmente es más o menos sólido a temperatura ambiente, pero que sometido a calor pasa a ser un líquido hasta volver a enfriarse, aunque no todos los quesos se comportan así. La soldadura. El proceso de soldadura implica la fusión de un metal mediante una reacción química de mucha temperatura, permitiéndole juntar otras piezas metálicas a medida que se encuentran menos sólidas y, al enfriar, recuperar la solidez conjuntamente. Ahora vamos con los ejemplos de solidificación. El más conocido también tiene que ver con agua, la forma en cómo se convierte el agua en hielo. Si retiramos calor, energía, al agua hasta llevarla a su punto de congelación, a los 0 grados centígrados, el líquido perderá su movilidad y pasará al estado sólido o hielo. Hacer ladrillos de arcilla. Los ladrillos se fabrican a partir de una mezcla de arcillas
y otros elementos en una pasta semilíquida que adquieren su forma específica en un molde. Una vez allí, son horneados para retirarles humedad y darles a cambio solidez y resistencia. La formación de rocas ígneas. Este tipo de rocas se origina en el magma volcánico líquido que habita las capas profundas de la corteza terrestre y que, al brotar a la superficie, enfría, densifica y endurece hasta convertirse en piedra sólida. Hacer caramelos. Los dulces se fabrican quemando y derritiendo el azúcar común hasta obtener una sustancia líquida color marrón. Una vez que se vierte en el molde, se deja enfriar y endurecer para obtener así un caramelo. El proceso de la fabricación de vidrio inicia con la fusión de la materia prima. ¿Cuál es esta materia prima? La arena de sílice, carbonato de calcio y caliza a altas temperaturas, hasta conseguir la consistencia adecuada para soplarlo y darle forma. Luego se deja enfriar la mezcla y esta obtiene su característica solidez y transparencia. Ejemplos de evaporación. Hervir agua. Cuando llevamos el agua a 100 grados centígrados, su punto de ebullición, sus partículas cobran tanta energía que ésta pierde liquidez y deviene en vapor. Cuando tomas una bebida caliente, sea café, chocolate o la que prefieras, el humo que emerge de la taza caliente no es más que parte del agua presente en la mezcla, que pasa a estado gaseoso. Las gotas de sudor que segrega nuestra piel se evaporan en el aire, refrescando así la temperatura de nuestra superficie. Es la forma en la que el cuerpo se deshace del calor extra. Cuando dejamos alcohol o éter a temperatura ambiente, se evapora a poco tiempo de ponerlo en exposición, ya que su punto de evaporación es mucho más bajo que el del agua, por ejemplo. Obtener sal marina. La evaporación del agua del mar pierde la sal que normalmente había disuelta en ella, permitiendo recolectarla para usos dietéticos o industriales, o incluso para desalinizar el agua, que de vapor sería reconvertida en líquido, ahora libre de sales. Ciclo hidrológico. La única manera de que el agua del ambiente ascienda a la atmósfera y pueda enfriarse para precipitar de nuevo es que ésta se evapore de mares, lagos y ríos al calentarse durante el día por la acción directa del sol. Ejemplos de condensación. El rocío matutino. Si has ido al campo o salido a trotar en una fría mañana bogotana, podrás ver cómo la disminución de la temperatura ambiental durante la madrugada permite la condensación del vapor de agua en la atmósfera sobre las superficies expuestas, como lo son las hojas de árboles y plantas, en donde se transforma en pequeñas gotitas conocidas como rocío. El empañamiento de los espejos. Si cuentas en tu ducha con un acrílico, este acrílico o vidrio es un ideal receptor de condensación del vapor de agua, por la diferencia de temperatura entre el agua caliente y el vidrio o acrílico que está frío. Por eso se forma una especie de rocío dentro de tu ducha. La sudoración de las bebidas frías, muy similar al ejemplo anterior. Al estar en una temperatura más baja que el medio ambiente, la superficie de una lata o de una botella llenas de gaseosa fría reciben la humedad del ambiente y la condensan en forma de goticas. De nuevo, con el ciclo del agua. El vapor de agua en el aire caliente normalmente asciende a capas superiores de la atmósfera, en donde tropieza con segmentos de aire frío y pierde su forma gaseosa, condensándose en nubes de lluvia que volverán a dejarla caer en estado líquido sobre la Tierra. Los aires acondicionados. No se trata de que estos aparatos produzcan agua. Si has viajado en un bus con aire acondicionado, podrás ver cómo aparentemente el aire acondicionado forma agua, pero no es así, sino que el aire acondicionado la recoge del aire circundante, recoge esa humedad, y como es mucho más frío que en el exterior, la condensa dentro suyo. Luego deberá ser expulsada por algún canal de desagüe. La niebla sobre el parabrisas.
Al conducir a través de un banco de niebla, se notará que el parabrisas se llena de gotitas de agua, como una lluvia muy delicada. Esto se debe al contacto del vapor de agua con la superficie, que al estar más fría propicia su condensación. Ejemplos de sublimación. Evaporación en los polos. Dado que en el Ártico y Antártico el agua no está en su forma líquida porque está a menos 0 grados centígrados, parte de esta se sublima directamente a la atmósfera a partir de su forma sólida del hielo, es decir, que pasa de sólido a gaseoso. La naftalina. La naftalina es un compuesto que usamos para espantar polillas y otros animales indeseados en nuestras prendas de vestir dentro de los armarios. La naftalina viene en una presentación de bolitas que están compuestas por 2 anillos de benceno. Es un material sólido que desaparece por sí solo a medida que se transforma a temperatura ambiente de sólido a gas. La estela de los cometas. Cuando se aproximan a un sol, estas rocas viajeras ganan calor y mucho de su dióxido de carbono que está congelado se empieza a sublimar, trazando la conocida cola o estela visible del cometa. Hasta aquí hemos visto algunos de los cambios físicos que ocurren en los estados de materia conocidos. Recordemos que los cambios físicos son muy distintos a los químicos. En los cambios físicos se altera el aspecto de las sustancias, pero no su naturaleza. Las sustancias siguen siendo las mismas. Mientras que en los cambios químicos, unas sustancias se transforman en sustancias nuevas, con propiedades muy diferentes. Ahora sí, hasta aquí llega este video. Gracias por acompañarme en esta explicación. Nos vemos en una próxima oportunidad. Adiós.